Hola, ¿qué tal? En el presente video podrás encontrar y saber cómo es la correcta realización de la valoración goniométrica de todo lo que es el miembro superior. Los materiales que vamos a utilizar es un goniómetro estándar o universal y un goniómetro especial para las manos y dedos. A su vez, vamos a mencionar las diferentes medidas y rangos que debe haber entre cada articulación y cada movimiento que hay en el cuerpo, en especial de solamente lo que es en este caso miembro superior y todos los arcos de movilidad que tienen. Adelante. Y extensión del raquis cervical o mejor conocida como columna cervical. La posición del paciente será en sedestación, con la espalda apoyada sobre el respaldo de la silla, con la pelvis estabilizada. La alineación del goniómetro, bueno, el goniómetro se encontrará en una posición de 90 grados o en L, con el eje colocado sobre el conducto auditivo externo. El brazo fijo se estará alineado con la línea media vertical, tomando como reparo óseo el vértex, que es esta zona, y el brazo móvil tomará como reparo óseo las fosas nasales. Este tiene una valoración normal de un rango normal en la flexión de 0 a 35 o incluso 45 según la AO y de 0 a 45 la AOS, tanto para la flexión como para la extensión. Aquí. Ahora vas a llevar la cabeza primero para abajo. La de 3, 1, 2, 3. Hasta ahí, hasta ahí. Sale, regresa. Y ahora hacia arriba. Hasta lo más que puedas. Sale. Para la lateralización, el paciente se encontrará en sedestación con la espalda apoyada sobre el respaldo de la silla y todo lo demás en neutro. El eje se colocará sobre la apófisis espinosa C7, que es la que más sobresale de la columna. Para encontrarla, nosotros le pedimos al paciente que realice una flexión hacia adelante y sentimos la vértebra, que es la más prominente, y la dejamos marcada. Sobre ese se colocará el eje del goniómetro. El goniómetro se colocará en una posición de 0 grados. El brazo fijo se va a alinear con las espinas, apófisis espinosas dorsales, simulando la línea media. Y en el caso del brazo móvil, que es el que va a acompañar el movimiento, se alineará con la línea media de la cabeza, tomando como referencia la protuberancia occipital externa y el vértex de la cabeza. Este tiene un rango de movimiento normal, tanto para la AO como para la AOS, de 0 a 45 grados. La de 1, la de 2 y la de 3, lado derecho. Sin rotación. A ver, alinea. A ver, ahí bájala. Hasta ahí sale. Regresa. Del otro lado. Sale. Regresa. La rotación derecha e izquierda del raquis cervical. El paciente se encontrará en sedestación con pelvis estabilizada y la columna dorsolumbar recargada sobre el respaldo de la silla. El goniómetro se encontrará en una posición de 90 grados. El eje se colocará sobre el vértex de la cabeza, mientras que el brazo fijo se alineará con la línea biacromial y el brazo móvil se alineará con la punta de la nariz. Aquí lo que vamos a pedir al paciente simplemente es que gire la cabeza hacia donde nosotros le indiquemos, ya sea derecha o izquierda. Este va a tener una valoración de rangos normales de 0 a 60 e incluso puede llegar a 80 según la AO y de 0 a 60 grados según la AOS. La derecha, después a la izquierda. Derecha. Sale. Descansa. A la izquierda. Sale.
Para la columna dorsolumbar, el paciente se encontrará de pie con las espinas ilíacas perpendiculares al piso. Aquí vamos a ocupar en lugar de inclinómetros una cinta métrica. Para eso marcaremos la vértebra C7, que en nuestro caso ya estaba marcada, y la S1, que en nuestro caso también ya está marcada. Entonces nada más procederemos a la medición. Primero hacia la flexión, hacia adelante. Después hacia atrás. Sale. Sale. Para lo que es la inclinación lateral de la columna dorsolumbar, el paciente se encontrará de pie. El goniómetro se encontrará alineado a 0 grados. El eje se colocará sobre la apófisis espinosa, que es la S1. El brazo fijo se alineará con la línea vertical formada por las apófisis espinosas sacras y el brazo móvil por las apófisis espinosas dorsolumbares. De ahí se le pide primero al paciente que realice un movimiento hacia la derecha y luego hacia la izquierda. Los valores normales para esta inclinación son de 0 a 30, pero también puede llegar a 40 según la AO y de 0 a 45 según la AOS. A ver, empezamos 1, 2, 3, a la derecha. Sale. Regresa. Hacia la izquierda. Regresa. Lo que es la rotación derecha e izquierda, el paciente, al caso contrario de las anteriores, se encontrará en sedestación, en una banqueta ya sea sin respaldo. O sea, puede ser un bote. En nuestro caso ocuparemos una silla, nada más que el paciente pues tratará de no pegar con el respaldo de la silla. El goniómetro, bueno, se encontrará en una posición 0. El eje se colocará sobre el vértex de la cabeza. El brazo fijo se alineará con la línea que va a unir ambas espinas ilíacas anterosuperiores y el brazo móvil se alineará con la línea biacromial. Aquí se le pide al paciente simplemente que realice el movimiento de rotación, que lleve la espalda o que despegue la espalda del respaldo, pero sin que se complemente con demás movimientos. Este tiene una valoración normal de 0 a 30 grados según la AO y de 0 a 45 según la AOS. Derecha. Regresa. A la izquierda. Regresa. Para el hombro o la articulación escapulohumeral, para valorar primero la abducción y aducción, el paciente se encontrará en decúbito dorsal. ¿Qué quiere decir? Boca arriba, con la escápula estabilizada contra la canilla. En este caso ocuparemos una cama. La alineación del goniómetro, bueno, se ocupará el goniómetro universal en una alineación de 0 grados, donde el eje se colocará sobre el acromión, que se puede decir que es una simulación del centro de la cabeza humeral. El brazo fijo se alineará con la línea medioaxilar, que va a ser paralela al esternón, y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del húmero, tratando como un reparo óseo el epicóndilo y superpuesto sobre el brazo fijo. Se le va a pedir al paciente que realice primero la abducción y luego la aducción. Para la abducción, recordemos que el paciente tiene que despegar el brazo de su cuerpo, elevándolo ya sea a la derecha o si agarramos el brazo izquierdo, bueno, hacia la izquierda. Pero es alejándolo de la línea media. Y para la aducción es llevarlo hacia la línea media del cuerpo. Bueno, para la abducción
este va a tener un rango de movimiento de 0 a 160, pero puede llegar a 180 grados según la AO, y de 0 a 180 grados según la AOS. Para lo que es la aducción, como es pegada hacia la línea media del cuerpo, la AO marca de 0 a 30 grados, pero la AOS marca que no tiene ningún rango de movimiento, que es nulo ese movimiento. Bueno, lo vas a alejar de tu cuerpo. O como si quisieras tocar. A ver, vas. Hacia el lado, hacia el lado. Estira. Levantas todo lo que puedas. Descansa. Regresa. Ahora el otro. Vas a acercarlo hacia ti. Con todo y esta parte. Si no puedes, a donde puedes nada más. 1, 2, 3. Para la flexión para la flexión del hombro, de la articulación escapulohumeral, el paciente se encontrará en decúbito dorsal o boca arriba, con las manos pegadas a sus muslos. La alineación del goniómetro, el goniómetro se encontrará de igual manera en una posición 0 de 0 grados. El eje se colocará sobre el acromión como si fuera la línea media de la cabeza humeral o el punto central. El brazo fijo se alineará con la línea medioaxilar y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal del húmero, tomando como reparo óseo el epicóndilo. Este va a tener un rango de movimiento de 0 a 150, pero puede llegar a 170 según la AO y de 0 a 180 según la AOS. En la extensión de la articulación escapulohumeral, el paciente se encontrará en decúbito ventral o boca abajo. Se estabilizarán todos los segmentos y las manos pegadas a su cuerpo. El goniómetro se encontrará alineado en 0 grados. El eje se colocará sobre el acromión, que como ya dijimos, va a corresponder a la parte central o al punto central de la cabeza humeral. El brazo fijo se alineará con la línea medioaxilar y el brazo móvil se alineará con la línea media longitudinal y tomando como reparo óseo el epicóndilo. Este va a tener un rango de movimiento de 0 a 40 grados según la AO y de 0 a 60 grados según la AOS. Para valorar las rotaciones, tanto interna como externa, el paciente se encontrará en decúbito dorsal con una pequeña flexión de 90 grados en el codo o en la articulación del codo y con lo demás en posición neutra. El goniómetro, se encontrará alineado en 0 grados. El eje, se colocará sobre el acromión, igual que si correspondiera a la cabeza central de la cabeza humeral. El brazo fijo se alineará con una línea perpendicular que dibujaremos hacia el piso. Y el brazo móvil se alineará con una línea media longitudinal del cúbito. Se va a tomar como un reparo óseo la apófisis estiloides del cúbito. Este va a tener un rango de movimiento. En la rotación externa va a tener un rango de movimiento de 0 a 70 según la AO y de 0 a 90 según la AOS. Para la rotación interna se tendrá un rango de movimiento de 0 a 70 tanto para la AO como para la AOS.
La flexión y extensión de codo, el paciente se encontrará en decúbito dorsal con el brazo, se va a apoyar el brazo sobre la camilla, en este caso la cama, y se buscará una almohada para apoyarla. El coniómetro se encontrará en 0 grados. El eje se colocará sobre una proyección, una simulación del hueso piramidal, que va a ser el borde cubital de la muñeca como tal. Sale ligeramente por delante de la apófisis estiloides cubital. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del cúbito. El brazo móvil se estará alineando con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. El quinto metacarpiano, bueno, pues es el meñique. Bueno, después se le pide al paciente que realice el movimiento para la flexión o la extensión. Y pues va a tener un rango de movimiento para la extensión de 0 a 150, tanto para la AO como para la AOS, y de 0 a 10 para la AO, ¿qué se llama? Siempre y cuando sea pasiva, para la extensión, y 0 grados según la AOS. Para la pronación y supinación, el paciente se encontrará en sedestación con el codo flexionado a 90 grados y pegado hacia la parte del cuerpo. El goniómetro se encontrará en 0 grados. El brazo fijo se alineará paralelo con la línea medio longitudinal del húmero. Pero para el caso de la pronación, esta línea se tomará por fuera, y para el caso de la supinación por dentro. En el brazo móvil, la supinación se alineará con la cara palmar, y para la pronación con la cara dorsal. El eje se tomará como reparo óseo la apófisis estiloides cubital para el caso de la supinación, y para el caso de la pronación, la apófisis estiloides radial. Este movimiento tendrá un rango de movimiento. Supinación será de 90 a 80 según la AO. De 0 a 90 según la AO y de 0 a 80 según la AOS. Para la pronación es de 0 a 90 según la AO y de 0 a 80 según la AOS. Para la flexión y extensión de la muñeca, el paciente se encontrará en sedestación con lo que es el brazo apoyado sobre una mesa. En nuestro caso, se hará en el aire, ya que pues no contamos con una mesa a la altura de ese nivel. El goniómetro se encontrará en una alineación de 0 grados. El eje, se colocará sobre una proyección del hueso piramidal. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del cúbito, y el brazo móvil con la línea media longitudinal del quinto metacarpiano. Los valores para esta valoración, para la flexión, son de 0 a 50 o puede llegar a 60 según la AO, y de 0 a 80 según la AOS. Para el caso de la extensión, puede llegar de 0 a 35 o incluso a 60 según la AO, y de 0 a 70 según la AOS. La desviación radial, el paciente se encontrará en la misma posición de hace rato, sentado con un apoyo sobre su antebrazo. En nuestro caso, igual, se va a hacer a la misma maniobra, ya que no contamos con la mesa. El goniómetro se encontrará alineado en 0 grados.
El eje se colocará sobre la proyección del hueso grande. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del antebrazo, tomando como reparo óseo el epicóndilo, mientras que el brazo móvil se alineará con la línea media de la mano, que va a corresponder a la línea media longitudinal del tercer metacarpiano. Los valores normales de esta valoración para una desviación radial son de 0 a 25 o puede llegar a 30 según la AO y de 0 a 20 según la AUS. Para una desviación cubital es de 0 a 30 pero puede llegar a 40 grados según la AO y de 0 a 30 grados según la AUS. Hacia la derecha. Regresa. Hacia la izquierda. Sale. Regresa. Para la abducción y aducción del pulgar, el paciente se encontrará en sedestación con el codo flexionado en 90 grados. El goniómetro, bueno, aquí ocuparemos el goniómetro universal. El eje se colocará sobre la apófisis estiloides radial. El brazo fijo se alineará con la línea media longitudinal del segundo metacarpiano, tomando como reparo óseo la articulación metacarpofalángica, en este caso del dedo índice. En el brazo móvil se alineará igual en la línea media longitudinal del primer metacarpiano, solamente que en este caso sería tomando de referencia ósea el punto medio de la articulación metacarpofalángica, pero del pulgar. Este movimiento como tal tiene un rango de 0 a 70, tanto para la AO como para la AOS, en cuanto a la abducción. Pero para la aducción, como tal, ya el choque con los dedos de la mano o la zona palmar, este tiene un grado de 0 grados, tanto para la AO como para la AOS, o sea que es nulo. Y la velocidad de 3, 1, 2, 3. Regresa. Sale. Para la oposición del pulgar, el movimiento pues es un poco complejo, en el cual el pulpejo del pulgar se alcanza a la base del meñique. Este, como tal, como no se puede medir en grados, se mide en centímetros con la ayuda de una regla. Aquí se va a considerar normalmente, o que es un movimiento normal o una graduación en centímetros normales, siempre y cuando el pulpejo del pulgar alcance a la base del meñique. Si este tiene un recorrido menor de 8 centímetros, se va a considerar anormal según la AOS. Y las con estas. La articulación metacarpofalángica del pulgar, valoraremos la flexión y extensión. Para la flexión, el paciente se encontrará en sedestación con el codo flexionado en 90 grados. El goniómetro, aquí ocuparemos ya el de dedos, ya no se ocupará el universal. El eje se colocará sobre el dorso, que es esta parte, de la articulación metacarpofalángica. El brazo móvil se apoyará sobre el dorso del primer metacarpiano, que es este, y el brazo móvil se apoyará sobre el dorso de la primera falange o la falange proximal. Este tiene una flexión de esta articulación metacarpofalángica de 0 a 50 grados según la AO y la AOS. En el caso de la extensión, bueno, la posición es la misma. El goniómetro, en lugar de ser en la cara dorsal, se coloca sobre la cara palmar. El eje sobre la articulación metacarpofalángica, el brazo fijo sobre el primer metacarpiano y el brazo móvil apoyado sobre la cara palmar de la primera falange. Este tiene una amplitud de movimiento de 0 grados, tanto para la AO como para la AOS. A ver, estírala. Ahora va a hacer la flexión. Vas. Hasta ahí.
Para la articulación interfalángica se valora la flexión y extensión. La posición del paciente va a ser la misma. El goniómetro es en una posición cero. El brazo fijo se apoya sobre la cara dorsal de la primera falange o la falange proximal. El brazo móvil se apoya sobre la cara dorsal de la falange distal o la segunda falange. Y el eje se colocará sobre el dorso de la articulación interfalángica. Este tiene una amplitud en la flexión de 0 a 80 grados, tanto para la AO como para la AOS. En el caso de la extensión, el paciente se coloca en la misma posición. El goniómetro se posiciona en posición 0, de 0 grados. El eje se colocará sobre la cara palmar de la articulación interfalángica. El brazo fijo se apoyará sobre la cara palmar de la falange proximal o primera falange. El brazo móvil se apoyará sobre la cara palmar de la falange distal o segunda falange. Este tiene una amplitud de 0 a 20 grados según la AO y la AO. Las tiras. 1, 2, 3. Para la articulación metacarpofalángica de los dedos, la posición del paciente va a ser la misma. La alineación de goniómetro es un goniómetro a 0 grados. El eje se coloca sobre la cara dorsal de la articulación metacarpofalángica. El brazo móvil, el brazo fijo se apoya sobre el dorso del metacarpiano y el brazo móvil se apoyará sobre el dorso de la primera falange. Los valores normales de este son de 0 en cuanto a la flexión, de 0 a 90 grados, tanto para la AO como para la AO. Para la extensión de estas articulaciones metacarpofalángica de los dedos, el paciente se encuentra en la misma posición. El goniómetro se alinea en una posición de 0 grados. El eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación metacarpofalángica. El brazo fijo se apoya sobre la cara palmar del metacarpiano y el brazo móvil sobre la cara palmar de la primera falange. Este tiene una amplitud de movimiento de 0 a 30 según la AO y de 0 a 45 según la AOS. La extensión aquí de la metacarpofalángica va a ser mayor en los dedos del índice y del meñique. Estírala, primero estírala. Ahora la flexión. A ver, estírala. Para la articulación interfalángica proximal de los dedos, valoraremos la flexión y extensión. Para la flexión, el paciente se encuentra en la misma posición, sentado con el codo flexionado en 90 grados. El goniómetro, se alinea en una posición 0. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación interfalángica proximal. El brazo fijo se coloca sobre el dorso de la falange, ¿no? Pero estamos hablando sobre la flexión, sobre el dorso de la primera falange o de la falange proximal, y el brazo móvil sobre la falange media de los dedos, ya que el pulgar, como recordamos, nada más tiene dos falanges, que es distal y proximal. En el caso de los dedos tenemos tres. Bueno, los valores normales para esta valoración son de 0 a 100 grados, tanto para la AO como para la AOS. En el caso de la extensión, es lo mismo, el paciente se encuentra sentado con el codo flexionado en 90, nada más que aquí el goniómetro se coloca su eje sobre la cara palmar de la articulación interfalángica, el brazo fijo se coloca sobre la cara palmar de la primera falange o de la falange proximal, y el brazo móvil se aloja sobre la cara palmar de la segunda falange o de la falange media. Este tiene una amplitud de movimiento de 0 grados, tanto para la AO como para la AOS. A ver, vas. Ahora extiende.
Para la articulación interfalángica distal, que es la última parte la última articulación de la mano que tenemos, el paciente se encuentra sentado con el codo flexionado en 90. El goniómetro como tal está en 0 grados. Recordemos que es el goniómetro para dedos. El eje se coloca sobre el dorso de la articulación interfalángica distal, ya que valoraremos la flexión. El dorso sobre la articulación interfalángica distal, que sería esta parte, siempre y cuando hablemos que lo colocaremos por encima. El brazo fijo se apoya sobre la cara dorsal de la segunda falange, donde se utiliza como para estabilizar la segunda falange. Y el brazo móvil se apoya sobre la cara dorsal de la falange distal o de la tercera falange. Este tiene una amplitud de movimiento de 0 a 90 grados según la AO y la AOS. En el caso de la extensión, la posición del paciente va a ser la misma. El goniómetro se alinea en lugar, ¿cómo se llama? Se alinea, su eje se coloca sobre la cara palmar de la articulación interfalángica. El brazo fijo se apoya sobre la cara palmar de la falange media o de la segunda falange, y el brazo móvil se estabiliza o se encima o se sobrepone sobre la cara palmar de la falange distal o de la tercera falange. Este tiene una graduación de 0 grados, tanto para la AO como para la AO. A ver, más. Ahora extiende.